Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco García y quiero darles la bienvenida al programa El Coaching y Tú. En ausencia de nuestro gran amigo Carlos Duarte, que por cuestiones profesionales tuvo que estar fuera de la ciudad, Carlos, te mando un fuerte abrazo, mucho éxito en todo lo que está ocurriendo en la parte laboral y atención de clientes. Y bueno, pues en ausencia estaremos trabajando hoy día. Y amigos, hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy están con nosotros nuevamente unas personas maravillosas que estuvieron con nosotros hace algunas semanas, ¿sí? Y tengo el gusto de presentarles a Eugenia Flores. Eugenia Flores es educadora sexual y sexóloga. ¿Cómo estás, Eugenia? Encantada, Paco. Muchísimas gracias a ti y gracias también a Carlos Duarte por la invitación y bueno, hacernos el honor de la invitación. No, gracias a ustedes, ¿no?, por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Y también tenemos a Guillermo León. Guillermo, qué gusto verte nuevamente. Buenas tardes, amigos. Mil gracias por invitarnos y a Carlos también por el detalle, ¿no? Disfrutaremos aquí hoy de esta tarde. Excelente. Así es. Oye, Guillermo, bueno, voy a leer tus títulos, ¿no? Sí. Terapeuta, Exactamente. Terapeuta, consultor y director internacional del Grupo Iberoamericano de Orientación y Apoyo a la Salud Sexual. Así es. Y recientemente presidente del Observatorio Internacional Pro Derechos Sexuales y Reproductivos de Colectivos en Riesgo de Exclusión. Correcto. ¿Es correcto? Correcto, sí. Muy bien. Así es. Todo esto que acabas de mencionar dentro del marco internacional de la campaña Todos Amamos, Deseamos, Sentimos, que fue un proyecto, bueno, que se gestó en la mente de Guillermo y que desde hace unos meses a la fecha hemos estado detonando aquí en México. Excelente. Y que ha sido un trabajo muy interesante porque hemos podido tocar varias plazas y el trabajo de sensibilización, si bien no es fácil, creo que es muy enriquecedor, Francisco. Claro, de hecho, en una cultura como México, ¿no?, con el tema de tabú acerca del sexo y muchas cosas. Que Guillermo nos diga cómo ha sido, cómo en una sociedad en donde sí es cierto, se habla cada vez más de sexualidad, pero hablar de este tema, Guillermo, de la sexualidad y sobre todo en personas con discapacidad, pero también de pronto adultos mayores, también de pronto portadores de VIH, gente pequeña, personas que se dedican al sexo servicio. ¿Cómo ha sido este reto? Justo es un reto y ha sido muy, pero muy intenso, pero como decías, muy enriquecedor. Yo pienso que lo más importante es saber hacia dónde aspiramos a ir. Okay. Y hay que trabajar en equipo, se ha trabajado en equipo y a las pruebas me remito, el resultado muy enriquecedor y no es lo que hemos hecho, sino lo que nos toca por hacer a partir de ahora. Y se trata de ir priorizando colectivos. Estamos detenidos ahora en los colectivos de personas con una discapacidad puntual y sus sexualidades, cómo se relacionan con el resto del ciudadano común, pero sobre todo contemplarlo desde una óptica de derechos, Okay. que es justamente la razón de ser del Grupo Iberoamericano, que es reivindicar campañas de sensibilización que ayuden a cambiar o a buscar un universo mucho más enriquecedor y amplio de ver las sexualidades. Y luego el recién lanzado observatorio, que lo que persigue es precisamente defender derechos a partir de empoderar, formar, apoyar a personas en riesgo de exclusión. O sea que hay muchos colectivos que estamos discriminados y me incluyo, porque cada uno de nosotros de alguna manera tiene algún detalle en lo personal, en lo corporal, que puede que se sienta excluido. Entonces, de eso se trata. Y yo recuerdo que en la última entrevista que estuvimos platicando, hablamos a que finalmente cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, ¿no?, en cualquier momento. Claro, lo que pasa es que no hay una conciencia en la gente de que todos estamos expuestos a tener una discapacidad adquirida. Incluso nadie estamos conscientes de que esa discapacidad va a llegar con el proceso natural de envejecimiento. Cuando tú ya no puedes subir una escalera, cuando tienes que utilizar unos lentes para ver tus notas, por ejemplo, ¿no? Ahí ya comenzamos a hacer uso de algunos elementos que nos facilitan el poder hacer lo que anteriormente hacíamos día a día, ¿no? Entonces, no hay esa conciencia. Claro. Es diferente
en España a México o Latinoamérica esa conciencia, Guillermo? Yo pienso que cada país tiene sus particularidades, cada zona geográfica contempla la visión que tiene de sus cuerpos, de sus sexualidades y de sus relaciones interpersonales de diferentes maneras. Ninguno somos iguales porque siendo incluso más puntual, hay sexualidades como personas y somos diversos, pero igual tenemos algo en común y es precisamente la sexualidad. Pero cada sexualidad es individual. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, siempre digo lo mismo, hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de vivencia, de nuestro estilo particular, individual, de contemplarme y de sentirme como ser sexuado, sobre todo. En tu viajar por el mundo, has tocado muchos países, no nada más en Latinoamérica, Sí, claro. sino también en Europa. ¿Cómo es la percepción que tiene un terapeuta, consultor, sexólogo, sensibilizado ante todos estos temas? ¿Cómo es la percepción de otros países y de Latinoamérica? Y si es posible ahondar un poquito más, de México. Lo que pasa es que déjame ver cómo logro estructurarte la respuesta, ¿no? Ajá. En primer lugar, como terapeuta, consultor, como sexólogo, también, o primero soy hombre sexuado, soy padre y soy pareja, esposo. Y entonces, evidentemente, cuando tú contemplas, no puedes salirte de tu individualidad. Primero eres hombre, ser sexuado, después eres terapeuta, grupo, promotor, sensibilizador. Entonces, definitivamente, el uno caminar o transitar por diferentes latitudes, te terminas teniendo una idea muy, pero muy globalizada de que cada país, cada persona, cada raza y cada etnia tiene su particularidad. Pero voy más allá, cada individuo. Tenemos 4 o 5 hijos y ninguno se comportan de la misma manera. Y esta nueva etapa de cómo contemplamos la sexualidad o las sexualidades contempla el universo de la diversidad. Y lo que más se acerca precisamente a la diversidad es la sexualidad. Entonces, si lo contemplamos desde un nuevo enfoque, igual contemplaríamos toda una serie de códigos, toda una serie de normas que, como decíamos hace un rato en una reunión muy interesante que teníamos con los directivos del canal, que de alguna manera terminan condicionando la manera de vivir, pero más que de vivir, de sentir. Mira, hemos hablado muy constantemente acerca del tema de la formación de los individuos, ¿no? Uh-huh. Que finalmente lo que somos hoy día tiene que ver mucho con las experiencias que vivimos de niños, con la familia, en las escuelas, y eso va formando en cada uno de nosotros nuestras propias creencias y los paradigmas que son aquello que va regulando nuestra actitud y la toma de decisiones, ¿no? En este momento que hay una gran apertura de información, donde parece que las creencias están rompiendo cada vez más rápido, que los paradigmas están comenzando a transformarse A cambiar. en la sociedad. ¿Cómo ves a México en este contexto del tema de creencias, de paradigmas y con todo esto, ¿no? De la difusión de A lo información mejor sexual? del nuevo paradigma sexual. Y el nuevo ¿verdad? paradigma sexual, Me exactamente. estás poniendo en aprieto, pero voy a hablar desde mi visión personal y desde lo que he podido sentir. Sin dudas, es un país de América referente para mucha proyección de muchos países. México es especial, México hay mucha tendencia, mucha apertura, pero hay varios enfoques. Está cómo contemplo yo y reivindico yo un nuevo paradigma o nuevos paradigmas de contemplar las relaciones interpersonales, las relaciones de convivencia, las relaciones de parejas, pero hablamos siempre del otro. Y justamente esta nueva propuesta de estos tiempos, detengámonos ahora a hablar de mi sexualidad, de mi contemplación, de mis necesidades, de mi yo, para poder yo prepararme, para poderme vincular con otros cuerpos. Y en esto, en todo este recorrido que ha sido bastante amplio, yo voy a resaltar lo positivo, porque hablamos de óptica de resiliencia, de óptica de sexualidades positivas, y justamente hay ciudades como, por ejemplo, Baja California, que recién llegamos de un viaje de trabajo, Tijuana, donde hay una receptividad, hay una apertura a aprender nuevas propuestas, pero más que eso,
existe la no resistencia a desaprender las cosas viejas que todavía se terminan condicionando mis necesidades, pero también mis carencias. Entonces en México te encuentras esa opción, te encuentras un enfoque de una sexualidad contemplada desde la cultura o la formación tradicional, pero te encuentras también un nuevo enfoque de una sexualidad mucho más diversa, mucho más ecléptica, pero mucho más vivencial desde la individualidad de los cuerpos distintos. Entonces es enriquecedor, porque con eso me quedo, con ese mensaje donde una universidad privada contempla la posibilidad de por qué no vamos a hablar precisamente de nuevos paradigmas, de nuevas propuestas que van a determinar que mañana yo me replantee qué es lo que me hace daño y no soy capaz de asumir. Entonces, reitero, me quedo con lo bueno y vamos por un camino muy, pero muy enriquecedor de crecimiento personal, de crecimiento de la erótica individual y de las relaciones de pareja, incluso y de género. Es un reto eso, Guillermo, del crecimiento en el plano de la erótica y de mi propia sexualidad, porque, y lo digo en base al trabajo que hemos venido realizando, no hay una conciencia en el propio sujeto. Todo el mundo cree que está a todo dar. Correcto. Y todo el mundo cree que su sexualidad es la mejor. Y todo el mundo cree que lo que conoce es lo único que hay. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo yo, como mamá, como papá común y corriente, que creo que todo está súper bien, cómo despierto o me doy cuenta de que hay algo más de lo cual me estoy perdiendo, que por cultura me lo estoy perdiendo, que por imposición social me lo estoy perdiendo, por medios de comunicación y sus influencias me lo estoy perdiendo? Y la segunda pregunta sería, con estos nuevos paradigmas de la sexualidad, en donde ya se hace un mayor énfasis y se le da más importancia a la sexualidad en personas, por ejemplo, con diversidad funcional o discapacidad, ¿cómo yo educo o formo a ese hijo mío que tiene quizá algún tipo de discapacidad puntual? Yo sé que son dos preguntas en una. Sí, además, pero precisamente, fíjate, precisamente ahí es donde está el reto. Yo, como sensibilizador, como activista de los derechos sexuales y reproductivos y como terapeuta, e incluso como hombre sexuado, pienso que tenemos absolutamente todas, con arroba incluida de intersexualidad, todas, tenemos una absoluta responsabilidad. Pero ahora los sensibilizadores, los terapeutas, los profesionales, tenemos 3 veces más responsabilidad. Y el resto se trata precisamente en cómo yo soy capaz, desde mi tribuna, desde mi formación, trabajar en ese público cautivo que está necesitado y que yo soy parte, hacerlo llevar a una reflexión y a darle propuestas que no terminan de ser un poco invasivas para algunos, pero es lo que toca en este momento. El aquí y el ahora exige de personas competentes, arriesgadas, con criterios sólidos en formación profesional y aportar herramientas que te diga a ti, mi modelo médico rehabilitador, mis normas que yo ya he asumido, realmente no son las coherentes porque me limitan. Entonces, ese proceso de encontrar lo que me hace falta y asumir que tengo una carencia es lo que hay que encontrar. Mira, yo creo que, ¿qué te parece que nos quedemos con esta frase de la responsabilidad? Porque yo creo que a través de la responsabilidad viene un sinfín de actividades. Vamos a un corte comercial, ¿sí? Y continuamos con este tema, ¿te parece muy bien? Amigos, estamos de vuelta en un momento más. Gracias por continuar con el Coaching y Tú. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, ¿qué tal amigos? De regreso, después de esta pequeña pausa. Qué lástima, ¿no? Porque estamos hablando de este tema tan puntual. Y nos estás comentando acerca de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad. Lo que pasa es que exacto. lo cortamos. Sí. Hablábamos de la responsabilidad como profesional Así o es. como profesionales que tenemos todos, pero que vivimos en una sociedad que contradictoriamente las normas las ponemos nosotros mismos. Entonces nos convertimos en juez y en parte. Yo soy afectado de lo que yo mismo he impuesto. Entonces entender, primero que yo tengo una necesidad puntual y una carencia puntual, porque como profesional también soy ser humano, soy ser sexuado y no contemplo que yo también tengo esa carencia. Entonces está este grupo de personas que somos todos, que trabajamos en el medio. Entonces buscar mecanismos, recursos, habilidades y manera de captar la atención de todas sobre este aspecto ya es un reto, porque todos tenemos necesidades sexuadas, todos tenemos carencias, pero nos resistimos a aceptar y a entender que la tenemos. Incluso vamos a los cursos, a las terapias, a los talleres y a los foros resistiéndonos a entender. Entonces no escuchamos, oímos nada más. Entonces si logramos un resorte de decir, a partir de este elemento yo capto la atención, ya estamos ganando algo. ¿Y cómo se puede hacer? Insistiendo, la sistematicidad, las campañas de sensibilización, recursos, la tele como mecanismo, como recurso de reconvertir ese mensaje. Y yo te repito, lo importante eres tú, tu sexualidad es individual, todos tenemos sexualidades. Esos mensajes sistemáticos terminan siendo asimilados porque entonces yo dejo dar paso al mensaje positivo y derribo normas, pautas que siguen imponiéndose y lo que tenemos en nuestro disco duro, en nuestras mentes, que condiciona nuestros comportamientos. Entonces vamos a buscar en la parte positiva
a este recurso que es tan importante y tan necesario como es la televisión. Sí. Que no todas las televisiones, ¿no? Sí. Te brindan Sin dudas. un programa con contenido y Justo lo que responsable hablábamos, aparte. justo lo que hablábamos, es muy importante reflexionar que vamos a los extremos. La sexualidad es tan normal como la vida diaria, pero no podemos tampoco crear o enviar mensajes amarillistas, oportunistas y de manipulación, porque lejos de ayudarme, lo que yo veo en la tele me condiciona, me frustra, no me siento incluido, no me siento contemplado. Imagínate hablar de sexualidad de personas con discapacidad. Lo primero que tenemos que entender es que somos seres sexuados y que la sexualidad nos pertenece a todos, pero es un derecho. No hay que reivindicar nada, hay que entender, contemplar. No se trata de aceptar, de tolerar, se trata de respeto al derecho al prójimo, de respeto al derecho a los cuerpos abyectos, a los cuerpos amorfos, a esos cuerpos disidentes que no son ni deseados ni deseantes porque tienen algo diferente a los cuerpos teóricamente normales. Sí, digo, y guardando las distancias y Sí. con el debido respeto, yo creo que este tema, hablaste de una palabra que me dejó impactado, ¿no? El tema de la negación, Ajá, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos negamos la oportunidad de Justo. conocer. sí. Yo tengo oportunidad de establecer mucho contacto con personas Sí. y en ocasiones cuando llegamos a una opción para que conozcan nuevas formas de hacer algo, lo primero que tienen enfrente es la negación, Lo nuevo, resistencia. la resistencia a lo nuevo. Correcto, lo ¿No? nuevo nos da mucho temor, Exactamente. nos da mucho miedo. Así es. Y lo que sucede normalmente después de comenzar a hacer algo diferente es que tienen unas revelaciones que dicen, Francisco, ¿por qué esto no lo hice antes? Pues claro, porque no decidiste de tomar Pero justo Lo mismo sucede esta con parte la antes, ¿no? sexualidad. Es lo mismo que estás comentando, el tema de Sí, la sí. sexualidad. Ahora, hace algunas semanas que estuvieron con nosotros, ustedes nos Ujú. comentaron que tenían muchísimas actividades, tanto en la Ciudad de México como en otros estados. Sí. ¿Qué ha sucedido? Cuéntenos, ¿qué pasó? Todavía después de no esta íbamos última? a Mazatlán. Ok, Allá se llevaron a cabo las primeras jornadas de formación en sexualidad y discapacidad. ok. Y fue algo muy interesante porque, no sé tú qué opines, Guillermo, pero el 95% son mujeres. Evidentemente, también todavía De los que fueron a tomar los las hombres jornadas. tenemos resistencia a lo nuevo. Ujú. Hablar de sexualidades, hablar de la no rigidez, hablar de ver mi manera de vincularme desde la igualdad y ya no solo desde la prioridad, porque hemos tenido siempre la batuta. Y este nuevo enfoque de la sexualidad, la mujer sin duda ha dado un paso adelante. Sí, y además nos encontramos con otros datos interesantes. Por ejemplo, muchas asociaciones civiles que trabajan el tema de la discapacidad tomaron estas jornadas, hubo mucha interacción entre ellas y nosotros, o entre ellos y nosotros, pero también hubo algunas, recordarás, Guillermo, que quiero pensar, que no tenían muy claro la dimensión de lo que las jornadas y Grupo Iberoamericano y esta campaña internacional de sensibilización representan y significan, y creo que no quedó como que muy claro, quizá, no sé, quiénes son los que están detrás, que son la crema innata de la sexología en España, porque hubo al menos una organización que dijo, no, yo no ocupo tu curso, yo me hago cursos de autocapacitación. Entonces también las ideas limitantes nos están privando de grandes cosas. Sin dudas. Sin duda es un momento, y yo pienso que México ha sido testigo presencial de una propuesta que estoy absolutamente seguro que va a enriquecer la vida de incluso hasta las personas que fueron y que le costó trabajo desmontar viejas conductas, viejos conceptos y asumir o dejarse abrir y arrastrar por una nueva manera de ver y de contemplar, sobre todo la relación que tenemos con nuestra esencia como seres humanos, como seres sexuados. Pero si arriba de eso le añadimos como plus que no se trataba de
cualquiera, se trataban de expertos en las sexualidades que ya tienen un recorrido, que ya tienen una vivencia y que hoy por hoy son personas que están en primera línea en esta nueva propuesta que hablamos de la nueva cultura sexual, desde la globalidad y desde la responsabilidad que tenemos con nosotros como seres humanos, como padres, para mañana educar a esos hijos de una manera mucho más incluyente y mucho más diversa. Entonces, la razón está en que solo el hecho que las personas hayan asistido a un curso con este enfoque es un paso, porque esas personas se convierten en multiplicadores. Así es. De una nueva manera. Aún persisten códigos, enfoques que evidentemente costará, como todo proceso sociológico, donde hay un proceso de tránsito, de asimilar nuevas maneras y hacerla propia. Entonces, no es un proyecto de 2 días, y es justamente lo que se ha logrado. Cada ciudad, cada estado tiene su particularidad y tiene su manera rica de vivir desde su individualidad, desde sus tradiciones, desde sus costumbres, una manera distinta, pero muy asertiva de vivir con bienestar, que es de lo que se trata, ¿no? Muy bien. Y andando un poquito más en el resultado de estos 2 meses, Así es. hemos hecho prensa, hemos hecho revista, hemos hecho televisión, hemos hecho radio de diferentes corporativos. Guillermo ha tenido también la oportunidad de trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuvo una intervención muy interesante en Tijuana, que es de lo que hablaba hace un momento, y se ha estado gestionando no nada más el trabajo de estos 2 meses, que ha sido hacer presente la campaña internacional aquí en México, sino también lo que viene a partir del mes de septiembre, del mes de octubre, en donde las personas que nos están viendo, que viven aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México también, que estén pendientes, porque hemos hecho alianza con una universidad, porque vamos a comenzar desde lo muy, muy, muy básico, primario. Vamos a comenzar con toda esta formación en sexualidad y discapacidad. El trabajo está teniendo una recepción muy grande y nos da muchísimo gusto, no nada más por parte de una personalidad como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también como organismos que pertenecen al gobierno, como es el ejemplo de Indepedi, y también las universidades, que en este caso es una universidad privada. Entonces, cuando tú vas y propones esta idea, este proyecto, y mencionas la calidad del trabajo que se viene a traer a México, nos ha dado mucho gusto la recepción que ha tenido y el interés en difundir todo esto, la verdad. Sí, y Estamos muy contentos, Paco. Sí, qué bueno, imagino todo el trabajo arduo, ¿no? Bueno, es que se cuenta en 2 minutos, pero Sí, te estoy claro. hablando de 11 meses de trabajo. Sí, ha sido fuerte, y evidentemente en un proceso creativo, en un proceso de preproducción de un proyecto tan ambicioso como este, se cometen errores estratégicos, errores conceptuales, pero lo más interesante es que aún con las limitaciones, aún con los errores que en el camino hemos encontrado y hemos caído, se ha salvado la razón de ser de una propuesta de esta, que no es otra que empoderar, que educar, que asesorar y sentir las personas que estamos ahí y que estamos abiertos no a imponer enfoques ni imponer cómo hacerlo, a aportarte herramientas, recursos y habilidades para que en primera persona tú las tomes como tuyas. Y yo me digo, bueno, ¿qué es lo que más hemos encontrado? Resistencia. Y sin duda alguna, resistencia incluso de un ala conservadora que, como en todo proceso diferente, en proceso de creación o de crecimiento, te la encuentras. Y los profesionales del activismo, los educadores, los profesionales y médicos especialistas, deberíamos entender que hay un espacio común donde todas las personas tenemos responsabilidad y que todo lo que sea aportar, enriquecer para el crecimiento es válido. Entonces es importante crear sinergia, establecer equipos multidisciplinares como lo que hemos logrado
en estos tiempos, inclusivamente con este canal televisivo, donde cada quien aporte desde su enfoque y acercar posturas. Igual sería mucho más fácil si lo contempláramos de esa manera. Es el momento puntual de pensar que hay más de una sala de conferencia, hay más de un evento de congreso, hay más que un fórum. Está el trabajo de calle, el trabajo en primera línea, el trabajo de sensibilización con los grupos en situación de riesgo de exclusión. Porque hablamos de inclusión, hablamos de diversidad, pero en la práctica tangible realmente nos quedamos en el intento, en la propuesta. Es el momento de tomar acción y es precisamente lo que hemos hecho. Y estamos cansados pero felices, muy agotados pero felices. Muy bien, y efectivamente, ¿no? Después de las conferencias, de las ponencias de información, es donde comienza el verdadero trabajo. Hacia afuera. Correcto. Sí, porque no es hacerlo, es cuestionar y intentar asimilar las reacciones que después de haber asistido a una formación, cómo terminan siendo de ese mismo auditorio, de esa misma persona. ¿Cómo contemplo yo cuando llego a mi casa relacionarme con ese hijo que puede tener una discapacidad y que yo hasta ahora lo he contemplado como un ser asexuado, por una parte, pero por otra, si tiene actitudes muy sexuales, entonces es hipersexuado? Nosotros no somos quien para evaluar si son hipersexuados o no lo son. Son seres humanos con necesidades, con habilidades y con recursos. Entonces se trata de en una persona con una discapacidad retomar sus habilidades para empoderarlo como ser individual, porque estamos hablando también de individualidad, de un enfoque de vida independiente. ¿Qué es ser una persona independiente? Valerme, poder decidir, poder ser un ciudadano activo. Y ser un ciudadano activo es poder ir a un cine, compartir, crear redes. Las redes sociales afectivas de las personas con una discapacidad puntual son nulas. Está la red del hogar nada más, no, y a la red de la escuela. Vamos a desinstitucionalizar ese tipo de existencia que termina marcando la vida de esa persona. Institución, hogar, hogar, institución. No hay vida social, porque mi hija no se puede vincular con otra persona. Entonces, verlo de una manera distinta. Y es únicamente dejarlo ser. Y nosotros, reitero, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que replantearnos nuestra manera de vernos como seres sexuados, porque a veces la carencia de una familia que tiene un hijo con una discapacidad puntual, hay una serie de baluartes que se desmoronan, y se desmoronan porque la vida te cambia porque yo veo eso como una carga. No es ni una carga ni es un regalo, se trata de algo que hay que asumirlo con naturalidad, desde la individualidad y sobre todo desde la manera práctica de vivir el día a día con un hijo o con una hija con una discapacidad. Porque nosotros todas, somos vulnerables a eso. Claro, y yo creo que, retomando lo que estás comentando, Guillermo, es importante asumir las situaciones con compromiso. Correcto. Con responsabilidad y ética. Y con amor incondicional. Muy importante. No se trata de sobreproteger, se trata de crear individuos, seres capaces de sentir desde su individualidad. Porque fíjate por dónde, cuando tenemos, y yo me detengo únicamente en el caso del hijo o la hija con discapacidad, pero imagínate que mañana nosotros, por razones de la vida, podemos tener una discapacidad sobrevenida o adquirida por un hecho fortuito, un accidente de tránsito, una caída, una mala praxis, etc. Mi individualidad, mi sexualidad, mi relación de pareja como padre y esposo cambia, porque hay una serie de códigos. Y reitero siempre, porque yo creo que en la medida que reiteremos algo, queda. Sexualidad es vínculo. Sexualidad no es solo genitalidad, sexualidad no es solo órgano, no es solamente encuentro íntimo. La sexualidad es el universo, la manera que establezco de expresar afecto y de vincularme con el amigo, con el compañero de trabajo, con mis hijos, con mi familia. Entonces, esos códigos hay que repetirlos, pero no imponerlo,
sino brindarlo y que fluya. Wow. Pues mira, tenemos que ir a otro corte. Yo lo sé. Tenemos que ir a otro corte. Amigo, no tardamos, regresamos pronto porque en la siguiente parte sé que ustedes tienen información importante, ¿verdad? Una sorpresa para nuestro público. Una Hay sorpresa, información una que difundir. sorpresa. así Excelente. es. Muy bien, amigos, no tardamos, regresamos en poco tiempo. Gracias por continuar en el Coaching y Tú. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, ¿qué tal, amigos? De regreso, después del corte del Coaching Tú. Bueno, les comentamos hace rato que había más información, ¿verdad? Se podrá difundir. Eugenia, ¿qué te pareció la información que estamos charlando en este momento? Lógicamente, para un programa de 1 hora, son pinceladas nada más, pero que siempre sirven para poder despertar en la gente el interés, el deseo de saber más. Y brevemente, para saber un poquito más, Guillermo, hablabas del modelo de vida independiente. De pronto a la gente que nos está viendo puede no quedarle muy claro qué es ese modelo de vida independiente. ¿A qué nos referimos? Fíjate que es algo que es una figura, es el modelo de vida independiente, pero para hacerlo práctico ha surgido en los últimos años en Europa la figura del asistente personal,
que en definitiva no buscan otra cosa que estas personas tengan a alguien que de alguna forma los hagan parte activa de la sociedad, poder participar en eventos públicos, poder trasladarse, que va más allá de la barrera arquitectónica. Pero lo más importante es, la barrera más fuerte que existe es la barrera mental, la barrera sociológica. Entonces, cuando hablamos de vida independiente, hablamos de la capacidad o el empoderamiento de personas con una discapacidad puntual que puede ser adquirida o sobrevenida, pero que puede ser congénita, a contemplar individuos que sean capaces de alguna forma poder hacer cosas para su bienestar. Y para esto hay que empoderarlo, hay que enseñarle, hay que reforzarles los elementos positivos de sus corporalidades y desaprender o reconvertir las limitaciones en logro. Y para ello, precisamente, hablamos de la educación inclusiva, hablamos de la formación desde la más tierna edad, desde la lactancia, a ser seres independientes. Tengo reducida mi movilidad, pero desde pequeño te enseño, te ayudo a ser útil. Recordemos que a veces la propia discapacidad termina empoderándose por la manera en que tratamos, criamos y atendemos a ese familiar. Entonces, la vida independiente es hecho un movimiento con fuerza a nivel internacional. Lo que busca es, vamos a buscar la manera de que tú te sientas primero un ser humano, segunda un ser con capacidad para tú ejercer, graduarte, estudiar y dejarlo ser. La red del afecto, la red social, la red laboral que se establecen cuando ese individuo que yo lo tengo en casa con una discapacidad, lo lanzo a la vida. Y tener apoyo tecnológico y humano. Justamente la fusión. Y fíjate por dónde, si nosotros reconvertimos algo tan necesario como es una silla de ruedas, la fusión del apoyo tecnológico, los nuevos tiempos, la forma en que ha desarrollado las tecnologías, la computación, hace que hoy día estas personas sean mucho más activas porque tienen independencia, porque pueden comunicarse, porque la comunidad sordomuda tiene ahora muchos recursos, por ejemplo, pero incluso la forma en que Internet termina acercándonos. De eso estamos hablando, de cursos de formaciones y el día a día, pero hay que formar no solo a la persona con discapacidad, sino a ese familiar, a ese maestro, a ese padre, a ese amigo y a esa pareja, que ahora voy a darme cuenta que yo tengo una lesión medular que me inhibe de un determinado comportamiento sexual, pero que el mundo no se acaba. El mundo no se acaba porque yo descubro o hago entender o hago conocer a esta persona que existe la globalidad de la erótica. Entonces son cosas que hay que aprender. Eso es vida independiente. Como decía, la infraestructura, el apoyo tecnológico con el apoyo humano. Y también, que voy a dejar esta piedrita, está la figura del asistente sexual. Muy polémico, un asunto. Se trata de un trabajo sociológico, un trabajo de reinsertar y darle derecho a esa persona a que puede desear. Ojo, no es ejercicio de la libre trata. No se trata de fomentar las sexualidades en las personas con una discapacidad. Se trata de darle seguimiento y enseñarles a que crezcan. Evidentemente, dentro del abanico de la diversidad funcional o la discapacidad, hay personas que pueden ser seres asexuados porque han elegido no vivir su sexualidad o porque no la han conocido. Algunos la conocen tarde, pero en el momento que la conozcan es respetable y con eso nos quedamos. Interesante, ¿no? Porque tal vez no es tanto que decidan no hacerlo, sino por falta de información o falta de conocimiento. Falta de información, pero yo puedo elegir aún con información. Definitivamente. O sea, y ahora estamos en la sociedad, estamos en un momento de los gremios. Ahora hay que pertenecer a un gremio sí o sí. Está el sapiosexual, está el asexual, el pansexual, el poliamoroso. O sea, ahora resulta que todos pertenecemos a un gremio. Y señores, ahora es más visible, es más público, pero todas las sexualidades siempre han existido. Lo que ahora se le pone nombre, porque ahora el negocio del sexo genera mucho.
Así es. Entonces, ponerle nombre, etiquetar, requiere después una píldora, un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estamos lucrándonos de nuestras propias carencias y lo que buscamos es precisamente que tomemos conciencia. Mira, yo creo que hay muchísima gente que en este momento está interesada en esta información que están brindando. Si bien es cierto que han estado apareciendo datos de ustedes para que pasen en contacto, Ajá. ¿qué es lo que debería hacer una persona que esté interesada en entrar en contacto con ustedes, con la información que están brindando? Claro que sí. Hay varias formas. Una de ellas es por medio del correo electrónico oficial de la campaña, que es todosamamosmexico@gmail.com. Es la campaña Todos Amamos, apartado México, @gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar exactamente con el nombre de la campaña, Todos Amamos, Deseamos, Sentimos. Así se llama la fanpage. Y ojalá la gente se ponga en contacto, no nada más para recibir toda esta información, sino también para personas y profesionales y activistas que estén interesados en difundir y sumarse a esta campaña. Parte 3, por ejemplo, proyecto televisivo y radial que hoy puedo decir con la boca grande, como se dice en América, en Europa, que hemos llegado a un acuerdo de trabajo conjunto. Vamos a ser parte de este equipo, de esta televisora, y para nosotros es un reto. Es un reto porque vamos a hacer un proyecto, existe un proyecto televisivo, pero queremos que sea diferente. Queremos formar, orientar, pero desde una óptica fresca, desde una óptica distinta y divertida. Incluso el telespectador puede ser parte de este proceso creativo, porque no es precisamente la rigidez lo que nos va a caracterizar, sino lo diverso, lo distinto y quizás un poco lo transgresor, ¿no? Por así decirlo. Es que es lo que pretendemos, así que los invitamos a que estén muy pendientes el último trimestre de este 2016, el lanzamiento de Par de Tres aquí en AzTV. Así que ya vamos a ser compañeros, Carlos Duarte, ya vamos a ser compañeros. Habrá noticias, habrá entrevistas muy cercanas y muy íntimas, habrá coloquio, pero sobre todo habrá conversación desde muy cerca. Recordemos que somos tan distintos como hay sexualidades y que se trata de vivir la sexualidad con una óptica sana, libre y responsable. Se trata de vivir, experimentar el deseo en su dimensión y en sus corporalidades individuales. Así es. Interesante, ¿no? Esto tiene que ver mucho como el vivir. Y por cierto, sí, ¿no? Por cierto, claro. Públicamente te pido que seas parte de los entrevistados de nuestro programa. Claro que sí, es un honor para mí. Muchas Y gracias. Carlos con Duarte gusto. también. Carlos también. Públicamente. Un face to face, ya, comprometidísimo. Excelente. Estoy seguro que mi gran amigo Carlos está emocionadísimo. Claro, la Seguramente. idea es responder sin vergüenzas. Exacto. Bueno, es el reto. Eso, El correcto. reto. Claro. Hay una opción por ahí para... Ya luego te la explicaré. Excelente, muy bien. Pero fíjate que también es importante adelantarle que vamos a tratar temas o intentar abordar temáticas que son muy necesarias, pero que nos resistimos a veces a tocarlas. Por ejemplo, ¿No? El evitar vergüenza o el face to face o... no, estamos hablando del segmento Ya. del tema. ¿Hablas de cuenta conmigo? Correcto. Claro. Hablar de cosas que a lo mejor no... Vaya, una cuestión impuesta. La mujer 90-60-90. Si no tienes de pronto estas medidas, pues ¿qué crees? Sí. Ya no eres una mujer sexy. Ya no eres una mujer que pueda ser deseada por otro o por otra. ¿Quién dijo eso? ¿No? Paradigmas. Paradigmas. Creencias. Pero Exactamente. fíjate, es importante aclarar que están los paradigmas tradicionales y están los nuevos paradigmas, Sí, bueno. desde un enfoque mucho más cómodo, menos rígido y mucho más flexible. Entonces, ¿cómo cambiamos un paradigma? Reinvirtiendo esa negatividad en una manera distinta y asertiva de ver o de experimentar la vida en común o la vida individual. Porque hay que derribar mitos, hay que derribar leyendas urbanas y olvidarse de eso y decir, ahora vivo en primera persona desde mi sano egoísmo, desde mi territorio. Y fíjate que se nos quedaba algo.
el tema del pudor, y el tema de la ética, y el tema del territorio. Yo me digo, ¿qué cosa es el pudor? El pudor es una reacción lógica de exponer mi cuerpo o mi corporalidad a la vista de otro. Y cuando tenemos una persona con una discapacidad cognitiva, corporal, física o motora, obviamos eso. Claro. Pues mira. Y aprender a crear territorios, espacios y respetar esos espacios es precisamente un nuevo paradigma. Totalmente de acuerdo. Muchísima información para los programas entonces que están próximos a lanzar. Felicidades. Sin duda, bienvenidos. Va a ser un gran placer y honor estar trabajando en conjunto. Gracias. Y bueno, pues mira, vamos a terminar con tus apreciaciones de los temas que hoy tratamos. Eugenia, ¿cómo podrías Bueno, primero que nada, agradecer la ventana, agradecer el foro, porque creo que eso es fundamental. Y a las personas que nos están viendo, nosotros sabemos que de pronto hablar de sexualidad puede ser un tema que nos mueve el piso a muchos, porque a todo mundo le da vergüenza, pero también es cierto que todo el mundo queremos saber. Entonces, agradecerles su atención, agradecerles que se pongan en contacto con nosotros y decirles que deseamos que el programa de sexualidad que se va a lanzar aquí en Aztele sea algo que te sirva para obtener herramientas para tu propia sexualidad, pero también como formador de tus hijos. Wow. Que vamos a la célula principal Súper, de la sociedad, claro. que es la familia. Y gracias, Paco. Un La saludo a Carlos Duarte. Gracias, Eugenia. Un apunte final. Yo lo único que puedo decir es que estamos felices de poder entrar por esta vía y compartir en equipo, y que precisamente se trata de aprender desaprendiendo códigos y conductas que hasta ahora nos habían hecho daño. La sexualidad es vida, la sexualidad es eso, una manera de vivir con bienestar. Por una sexualidad sana, libre y responsable, nos va a propiciar bienestar de vida. Muchas gracias, Adela. Pues les quiero agradecer muchísimo su presencia, la participación. Disfrutamos. Qué gusto, Gracias, verdaderamente. gracias. Y qué gusto también saber todo lo que están haciendo. Gracias. Y lo más importante, la información que están lanzando también al público. Así es. Y de esta manera, igual que el coaching, es la búsqueda de mejorar condiciones de vida. Así es. Porque de esta manera, trabajando en equipo, podremos mejorar la manera como estamos viviendo hoy día nuestra vida todos. Bueno, amigos, pues muchas gracias por tu atención. Un gran saludo y Carlos, te mando un gran abrazo. Recuerden, el Coaching y tú, próximo miércoles, 7 de la noche. Transmisiones en vivo. Hasta luego, amigos.